Como esta pared no está del todo regular. Buah, chaval, esto cansa las manos brutal. Mira, mira, yo me agacho Clac. y ya no me puedo levantar. Me duele mogollón el brazo. Somos Ana y Erika y hemos comprado esta cabaña que siempre ha sido una cuadra de vacas y vamos a hacer de ella nuestro hogar. Quédate y descubre cómo lo conseguimos. Muy buenas, soñadores. Muy buenas, soñadores. Hicimos un descanso la semana pasada porque estábamos hasta aquí y hasta allá. Tenemos un poco déficit de sueño y necesitábamos descansar un pelín. Piensa que es un peluche y es un dios inmortal. ¿Este vídeo de qué va a tratar, cariño? Va a tratar de una pared que... Esperamos que salga bien. Y es la más difícil de las 4. Es la pared que da al lado donde nos salió el manantial. Entonces es pared con sorpresa. No sabemos muy bien qué nos vamos a encontrar, pero el caso es que esa pared, antes de empezar a bajar, lo suyo es que esté rejuntada. Míralo dónde está. Mirarlo. No puede salir, porque se le echa la bronca, pues me pongo en el mismo borde. Esa pared está torcida. No sabemos qué nos vamos a encontrar debajo, porque seguramente toda la pared está apoyada a monte, o gran parte de ella esté apoyada directamente a monte. Como no sabemos qué nos vamos a encontrar, hay que rejuntar la pared antes de bajar. Bueno, os lo voy a enseñar un momentito. Es que estamos aquí con el café. Yo creo que nunca habíais visto la casa desde esta perspectiva. Si os fijáis un poquitito así desde perfil, veis que la pared no está completamente recta, tiene un poco de curvatura. Al final de esta pared es donde sale el agua por dentro. Todo esto que veis aquí es tierra y piedras. Hay que bajarlo hasta llegar abajo para sanear la pared y poder desviar el agua que venga de arriba. Y también pues desviar el agua que gotea del tejado. Antes de bajar todo esto hay que rejuntar, porque no nos confiamos de qué podemos encontrar. Entonces hay que asegurar la pared primero para poder bajar. Y esa es la labor que nos toca esta semana. Vamos a ello. Os hemos hecho caso. Os hemos hecho caso. Hemos cambiado de manga pastelera. Y hemos cogido una que ¡Tachán! Esto ya es otro nivel. la vamos a estrenar hoy. También hemos pillado esto, que es un... pues un que sirve para... en las juntas, ¿sabes? Así. Muy bien. Pues eso. Aquí en Bricocampo aprenderéis de todo. Explicaciones concretas, sencillas y muy técnicas sobre las utilidades y nombres de las herramientas. Esto es un yo que sé, que qué sé yo, que sirve para yo que sé, algo será. Aquí se coloca taladro. Taladro enchufar. Esto girar. ¿Veis? Cómo gira. Eso es esto que hay aquí. Y según va girando... Aquí metes la carne picada y van saliendo las salchichas. El chorizo, el salchicho. Yo sé mucho de eso, pues soy de Albacete. Aquí se coloca un chirindanga de estas que viene con varios accesorios, más pequeño, más grande, más no sé qué. ¿Vale? Se coloca con esto. Y aquí se le mete el taladro. Mejor que la manga pastelera de fijo. Sí, digo yo. creemos. Lo único que va a dar mucho curro a nivel de antebrazos ¿De que y así, pesa? de que va a pesar, sí. Yo creo que sí, porque el taladro ya de por sí pesa. Y esto, pues, pesa ya de por sí, yo que sé, 2 kilos igual, más lo que le pongas de masa. Todo de brazos nos va a traer trabajillo. Y yo ando jodidilla de codo, de tanto ratón. Evitando. Que ese es otro trabajazo Sí. que no veis en las sombras. Pues vamos a terminarnos el café Y nos ponemos a ello, a ver qué pasa. La voy a poner a trabajar, que ya es hora, que en el último vídeo no hizo nada. Me han llamado buen de rechoncho. Sé que estás ahí. Me estás viendo. Me he apuntado al gimnasio. Venga, vamos. ¡Profi! Vamos allá. Así están de hermosas. Ay, están de hermosas. Ellas y nosotros. Ha bajado de precio, por eso he cogido 2 sacos. ¿A cuánto está? A 15 euros el saco. Mirad cuánto pienso tenemos. Mogollón. Ole. Está casi lleno.
¿Cómo se abre esto? Se supone que tú Ahí. sueltas un poco aquí el nudo. Y ahora... ¡Ah! Me va a salir. ¡Se va a salir a la primera! Hay veces que esto es una locura. Cosas del directo. Y ya está. Abierto. ¡Hala! Y ahora... Vale. Vamos a subir este bloque porque necesitamos soporte donde poder ponernos de pie. Me voy a agachar adecuadamente. Esto es una clase de salud de espalda. Yo me agacho Clac. y ya no me puedo levantar. ¡Ole esas piernas! Hombre, por Dios. Ya nos vamos para allá arriba. Y este es el tinglado que tenemos aquí atrás. Este plástico lo colocamos para que todo el agua que caía del tejado nos lo desviara hacia los lados. Y la verdad que nos quita muchísima agua. Y ya aquí ya podéis apreciar cómo esta pared no está del todo regular. Hay algunos fallos. ¿Veis cómo aquí está metido hacia adentro? Vamos a quitar todos estos cacharros que tenemos colocados que están sujetando el plástico. Estas piedras que se han ido cayendo con el tiempo. Hay que limpiar bien todo el rejunte, toda la zona de las juntas, quitar piedras pequeñas que hay por ahí y dejarlo preparado para echar el rejunte. En este caso no vamos a limpiar la piedra como hicimos en esta parte de abajo, ¿vale? Este es el último rejunteo. Si no lo habéis visto, os dejamos el vídeo por ahí. Queremos que la piedra sea más gris, ¿vale? Y el rejunteo que quede como un poco más clarito. ¿Por qué parte empezamos? Por desmontar chirindanga de aquí, preparar un poco los bloques para poder subirlos encima de ellos y limpiar pared. ¿Preparada? Vamos. Y de repente que aparece por aquí un mapache. Mapache, ¿qué estás haciendo? Mapache de las tierras. Yo creo que está cazando algo. Puede ser. Toda esta línea de abajo la vamos a dejar como está. O sea, vamos a rejuntar de aquí hacia abajo. Todo esto no lo vamos a tocar porque todo eso va a tener que volver a retocarse cuando se haga el tejado. Entonces vamos a rejuntar de aquí hacia abajo. Bueno, se ha apagado la cámara porque se ha calentado demasiado. Porque de repente hemos amanecido en verano. Ayer era invierno, hoy es verano. Así, sin pasar por el otoño y la primavera ni la casilla de salida. Bueno, te regalan las 40.000. ¿Quién sabe dónde sale eso? Pasar por la salida y que te regalan las 40.000. Dejárnoslo por ahí abajo, que sabemos que lo sabéis, majos. Somos una generación marcada por el... No lo podemos decir. Os vamos a mostrar una cosita. Mirad, por aquí arriba todo va bastante bien. Pero cuando llegamos aquí abajo, veis cómo esto empieza a estar bastante más irregular. Porque la tierra llegaba hasta aquí. Sombra. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger esta línea imaginaria. Esta. Partiendo Eso es. de aquí, de esta piedra. Y vamos a rejuntar hasta ahí. Y luego ya, una vez eso esté rejuntado, seguiremos hacia abajo. La verdad que al quitar el plástico y mirar bien, ya lo sabíamos, pero no me acordaba, da un poco de respeto, porque no sabemos si ya está apoyado contra la tierra o qué hicieron aquí. Normalmente estas paredes son dobles, Una pared fuera, una cámara de tierra y una pared dentro. pero en su día nos dijeron que esta pared es simple. La primera planta. Ah, vale. La primera vale. planta llegará por ahí, más o menos. La primera planta solamente debe de tener una pared. No lo sabemos. Por suerte, con todo el asunto del agua, si no habéis visto todo el tinglado que tuvimos, os dejamos por aquí arriba Si un no os vídeo. lo perdáis, que no tiene desperdicio. Hicimos un cincho de hormigón por dentro. Y ese cincho de hormigón está amarrando la pared. Pero aún así tenemos que ir con mucho cuidado. Tenemos aquí a las doñas mirándonos. A ver Mirad. si salen bichitos. Mirad las doñas. ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis aquí?
Nos conocemos. ¿Quiénes sois vosotras? ¿Veis? Esta piedra que hay aquí me estorba para hacer el rejunte. Y como no la puedo sacar porque esta apoya en ella, lo que voy a hacer es partirla para que luego tener margen para hacer el rejunte, ¿vale? Pues nada, al final salió entera, no pasa nada. Esta primera parte ya la tenemos preparada. El siguiente paso, ¿cuál es? Mojar la pared. Le voy a alcanzar la manguera y mojará la pared. Que se nos va a hacer un chapapote. ¡Buah! Es que lo suyo es que realmente el agua entre bien por todas las juntas y lo moje todo bien. No solamente por el hecho de que queda mojado y luego la masa coge mejor, sino también porque ahí hay tierra que tú no puedes quitar. Y con el agua te la llevas. Pues voy a por las botas, voy a por la manguera y seguimos. Se va a montar un chocho de puta madre aquí en el suelo, pero bueno, ya me he puesto las botas. He gastado un montonazo de agua y no he quitado toda la tierra que hay. El hecho de que esté húmedo va a aumentar la adherencia. Si no está mojado, ese barro que queda y ese polvo que queda hace que la masa tenga más posibilidades de despegarse. Mira el caracol. Corre, caracol. Huye. Bien, anda, bien. Y la verdad que toda esa agua, al estar el plástico ya sacado hacia afuera, venido para acá, en vez de contra la pared como estaba antes, ahora va a humedecer la pared por dentro. Pero no pasa nada, son daños colaterales en este momento, tenemos que hacerlo así, no hay muchas más opciones. Habrá que encender para secar. Joder, con el calor que hace. Vamos para allá, a hacer la masa. Vamos a probar la tolva. Primero vamos a hacer una masa en el capazo. Erika está contenta porque va a probar un juguete nuevo. Y lo que voy a hacer es tomar medidas. Si las medidas son distintas unas de otras, se va a notar en el rejunteo, va a quedar un color distinto. Un vecino de aquí me dio unos cuantos consejos sobre cómo hacerlo. Y me dijo que con la arena amarilla la tolva iba muy bien. Vamos a probarlo, a ver qué tal va. Y ahora una de cemento. También lo mides con el vaso, ¿no? Para que vaya exacto. Sí. Y hay que calcular el agua. ¿Por qué? Porque vamos a añadir hidrófugo. Hay que echar 1/10 parte de hidrófugo de la cantidad de agua que echas. Vamos a echarle medio litro. Y luego, pues 50 mililitros de hidrófugo. Voy a mezclar un poco primero. No sé si no va a estar demasiado muy líquida, ¿no? Demasiado líquida, sí. Vamos a hacer lo mismo. 1, 2. Comer, comer, que el sábado tengo que quitar cardos. Venga. Bueno, estáis aburridos de ver las vistas, pero yo os voy a hacer otro plano porque... ¿De verdad te puedes aburrir? No, no puedes aburrirte. Voy a echarle ahora 400. O le echo 300. Por si acaso se te vuelve a quedar igual, Sí. Échale 300. Hasta la imagen de cómo tiras agua es bonita. Le he echado 500 y 300, que es un total de 800. Una décima parte de 800 es 80. Ahora a ver cómo calculo 80 mililitros. Importante, antes de echar el hidrófugo, el meneíto. Importantísimo. El cálculo de los 80 mililitros va a ser un poco aproximado, ¿vale? Espera. Pues algo menos de 100. Tendré que ponerlo... Pues no lo sé, iré viendo. Posiblemente esto esté demasiado... Tiene pelos de algo. Aquí siempre todo tiene pelos. Mira, mira. ¿No crees que esto está poco líquido?
Yo creo que va bien, ¿no? Más líquido no se va a desparramar, sale bien. ¿Qué opináis? ¿Hacemos la masa ya completa? ¿Echamos eso en el carretillo? Que, hombre, claro, son las 8 menos cuarto. Sí. Yo creo que en 1 hora y algo lo hacemos. Soy un dios. Toma. Claro, para usar la tolva nos hace falta el taladro. ¿Y qué pasa? Que nos hemos dado cuenta de que no tenemos batería de repuesto. Pero no pasa nada. Solo hay una llena, así que voy a poner A Don car- Flashy. a Don Flashy Ahí está. cargando. Cargando. Tardará un rato. ¿Cuánto es un rato? ¿No tardará 1 hora o así? No me acuerdo. A ver lo que nos aguanta. Si no, qué putada, vaya fallo. Sería tío. un fastidio. Vale, ¿sabes lo que me vas a traer? ¿Qué? Una muñequera para la mano derecha. Por si acaso, como pega esos botes, como ya habéis visto, voy a colocarme una muñequera porque no quiero lesionarme. Perfecto. Es que claro, si no se queda sobresaliente. Buah, chaval, esto cansa las manos brutal. Los brazos y la virgen. ¡Mierda, p***, mi muñeca! Claro, esas hostias que te da te revira. Bien, como aquí hay un agujero muy grande, voy a echarle directamente así. Listo, cha. ¿Ves? Perfecta, perfecta. La podemos poner así. Bien. Teja, necesito. Y ahora ya creo yo que puedo seguir con la tolva. Ah, vamos, Tel.
¡Joder! Bueno, esto mete unos latigazos que me está viniendo para el codo bastante mal, la verdad. Bastante mal me está viniendo. Nuevas hostias mete. ¡Guau! Lo que pesa, chaval. ¿Pesa fácil 3-4 kilos o qué? Cuando va cargada. No sé. ¡Guau! Me he lesionado. Soy más bruta que un arau. Pues eso, que eres muy bruta. No pasa nada, que se me gire el brazo. 360 grados. Se encerriza. Voy a seguir, que quiero terminarlo. Ya sigo yo, tú no sabes, vas a hacer una chapuza, me vas a poner nerviosa. Y venga. Y venga. Y venga a darle. Y venga a darle. Y pues eso. No sé si Eso lo al dedo. apreciáis, pero tiene aquí un bulto. Y lo tiene aquí hinchado. Au. Y me le duele. baja hasta aquí. Y no paraba. Y luego soltó la tolva y cogió la paleta. Y seguía. Hay que terminar esta pared. Ay, Dios mío, es que soy una bruta. Me duele. Y yo creo que si el taladro tuviera embrague, decirnos ahí abajo en comentarios los que sabéis de esas cosas. Si el taladro tiene embrague, no me haría así, ¿verdad? Cago el burro, ¿eh? Deja de hacer el burro. Voy a darle a la pared. Que hay que... Sí, hay que rematar lo de ayer y a ver cómo queda. Antes de que se seque, porque Vamos, no sé cómo vamos. estará. Vamos, burrica, vamos. A la noche a lo mejor teníamos que haberlo hecho. En cuestión de 2 horas o así. ¿Sabes? Hay partes... Está mejor que el otro, ¿verdad? Sí, mejor sí, pero... Está mejor porque la masa estaba mejor ayer. Pero ves, se me quedan mentirijillas. Tenemos problemas. Y es que hemos esperado demasiado. Pensábamos que... Bueno, son las 7:30. Que levantándonos temprano hoy va a ser suficiente, pero se ha secado demasiado. ¿Qué sucede? La mezcla es 2-1. Y al ser 2-1, es decir, 2 de arena y 1 de cemento, fragua más rápido. Luego también es posible que el hidrófugo haga que seque más rápido. No hay tanta mentirijilla como en la otra prueba que hicimos. Porque la masa está más en su punto y entonces se ha expandido mejor. Pero quedaba alguna. Y claro, esto le voy a frotar bien con el cepillo y luego voy a intentar con la esponja alguna mentirijilla que haya quedado a ver si sale. Mientras Erika me graba.
Ya he terminado con el cepillo, ahora voy a probar a ver con la esponja a ver qué se puede hacer. No sé, la verdad, si estoy haciendo mucho. Yo te diría que quitando alguna zona que por casualidad está más blandita, no estoy haciendo absolutamente nada, más que mojarlo. Buah, chaval. Me duele mogollón el brazo. Ahora no puedo conducir ni nada. Se va a quedar así la pared. Pues hay que repasarla. Sí, pues eso, que no estoy haciendo mucho, yo creo, con esto. La cal es mucho más lenta. Y tú puedes dejarlo ahí 2 días y luego repasas la esponja y lo puedes moldear. Pero claro, entre que es cemento y que es 2-1, la mezcla va demasiado rápido, tira demasiado rápido. Bueno, pues ya sabemos una cosa más. Cuando nos pongamos a rejuntar no puede ser a última hora de la tarde. Es que claro, lo tenemos complicado porque nosotras vamos sacando tiempo a cachos. No tenemos casi nunca un día entero que estemos las dos aquí en casa para hacer los trabajos. Normalmente siempre es pues yo por la tarde o Ana por la mañana. Así que... Qué pedrolo más bonito. ¿Ya? Qué grande. Es que si han metido esta piedra tan grande aquí, es como si la hubieran calzado ya aquí la casa. Yo creo que sí. Pues esta pared hay que hacerla. Sí. No sé si la haremos con manga. Es que claro, vosotros imaginaros. Y esto es solamente una octava parte de todo lo que hay que rejuntar en la cabaña por fuera. Por fuera. Ya no hablamos de lo de dentro. Se puede hacer a la antigua usanza. Ya veremos. Esa opción no la vamos a descartar. Pero claro, es mucho curro. O sea, tirarlo con la paleta y luego con la esponja. Entonces... Sí, la tolva es una maravilla, pero claro. Es una maravilla, pero si no te lesionas. Si no te mete, claro, pero yo creo que un taladro que tenga embrague igual nos va bien. Y si no, igual busque una manga pastelera más grande y lo hacemos con manga pastelera. ¿Qué opinas? Opino que sí. Que a mí el taladro ahora ya me da ayudo. Sí, porque como te lesiones tú el brazo, vamos jodidas, mi pescatera. Se lesiona el brazo, hasta luego, bonitos. Muy buenas, soñadores. Hace tiempo en unos vídeos os mostramos cómo plantábamos unas calas en la zona de aquí, detrás de mí. En los comentarios nos han dicho que las calas son una especie invasora. Ya no nos hace tanta gracia tenerlas porque al final le damos mucha importancia a mantener nuestro entorno y creemos también importante el intentar, dentro de ese mantenimiento, que se quede lo más autóctono posible, por así decirlo. El saber que las calas pues son invasoras y demás y tal vez no sean muy propias justo de aquí donde estamos, pues nos ha hecho replanteárnoslo y las vamos a quitar. Vais a ver cómo las arranco a las pobrecitas. Es el ciclo de la vida. ¿Os podéis creer que no encuentro las calas? Me he tenido que ver nuestro propio vídeo para ver dónde las ha plantado y aún así no las encuentro. No las encuentro. También os diré que si aún no tiene la flor no tengo ni idea de cómo son, la verdad. Me he descargado el Flora Incógnita ese, a ver si veo algo que crea que es, le hago una foto y me lo chiva. No las veo, tío. Bien, como no he podido arrancar las calas porque no las he encontrado, lo que voy a hacer, que tengo aún 20 minutitos así, es limpiar un poquito en la huerta. De hierbas y así, a lo mejor quito alguna hoja de aquellas grandes para las gallinitas. Ya veis las acelgas, cómo están. Que sí, Antonio. ¿Cómo están las acelgas? Bueno, ¿cómo está todo? Tenemos ahí unas lechugas escondidas. Voy a limpiar un poco y así aprovecho un poquillo el tiempo. Muy buenos días, soñadores. Ya sé dónde están las calas. Bueno, me lo ha dicho. Claro, es que no se ven. Están los tubérculos ahí metidos. No atiné. Ayer no atiné. Me puse a cavar en un sitio. Parece ser que iba bien encaminada. Así que vamos a darle. Pues vamos a arrancar. Toma por saco las calas. Ya debió plantar esto profundo, oye, porque no las veo. No
las encuentro. Me voy al otro lado. A ver si hay suerte. El acebo que plantó está ahí. Y vamos a mirar a ver si aquí encontramos. Aquí sí. Ahora sí. Estas sí las he encontrado. Las otras no sé. Es que no sé. Claro, yo, pobre de mí, ahí con el flora incógnita, buscando a ver cómo es la planta, a ver si es que yo no sé distinguirla, a ver cómo son las hojas, y venga a buscar, y venga a buscar. ¿Cómo hostias lo iba a encontrar? Si es que esto no tiene hojas ni tiene nada, estaba totalmente enterrado. Mira, ya estaba echando raíces, mira, fíjate. Ya estaba echando raíces, mira. Sí, Esperemos que no quede ninguno. es que son muy pequeñajos, si no cuando salgan los quitamos. Mira, Ya. las raíces. Por algo es invasora. ¿Qué hacemos con ella? Pues a la basura, así, tal cual. Que echa raíces en otro sitio, en el vertedero. No le vendrá mal. Al vertedero no le vendrá mal. Y yo mientras echando salchichillas a los perritos. Y mirad qué perrito tenemos aquí. Mira Copito, cómo qué nervioso se pone. Sí, comiendo con el gato. Dios, qué bestia. Que te come la mano, tú. Me come la mano, sí. Buenos días, soñadores. Vamos a continuar con la pared después de la hecatombe. Nos ha dicho un vecino que pongamos el taladro en vez de en el 12, en el 8, para que no dé esas hostias. Eso es lo que vamos a hacer y voy a probar yo. Y si me retuerce el brazo a mí también, pues nada, tendréis que ver cómo tomamos té, bien mirando las vistas, porque estaremos las dos lesionadas. Tengo a Erika haciéndome la masa, por lo menos que haga algo. No, la verdad que me encuentro bastante bien. Nada que el radiosalil no pueda curar. Bueno, me veis que salgo en sujetador. El otro día me dijeron, ponte una camiseta que no estás para mostrar nada. No estoy así para mostrar nada, estoy así porque tengo calor. La verdad que ha llegado el verano de golpe. No me voy a poner una camiseta porque tampoco soy una persona horrible. Los sensibles, pues que no miren. Que no, miren. Tampoco hay que pixelarla, la pobre. Pues nada, nos vamos a poner con esto y voy a probar a ver cómo va lo del taladro bajándole la velocidad. Mientras yo trabajo, Erika me va a hacer el desayuno. ¿Y qué desayuno es? Lo que nos gusta mucho. Oye, un respeto, ¿qué estamos hablando? Patatas con huevos y jamón. Zanahorias ¡Ostras! ricas. Sí. Claro, me dice, grábame y ni había mirado lo que tenías en la mano. Como veis, Ole. les cuesta un poco. Cuando llegan a cierto punto, la tierra está tan apelmazada que le cuesta crecer a la zanahoria. Necesitaría una tierra más suelta. Crece al principio, que es donde está más suelto, pero luego ya le cuesta. ¿Lo veis? Y una lechuguita. A ver. La verdad que esa es la lechuga más grande que hemos cogido, porque en esa zona estaba como muy cerrado todo y están costándole salir. Este año tenemos un desastre de huerta. Hay que priorizar y no se puede hacer todo. No nos da tiempo a todo. Voy a limpiar la lechuga. Tengo ya todo aquí preparado. Lo primero que tengo que hacer es mojar la pared. Cogemos la máquina del diablo, que la tengo ahí esperándome, y probamos. Creo que va a ir bien. Que seguramente le teníamos puesto en mucha fuerza y ahora en el 8 yo espero que podré sujetarlo, casi seguro.
La verdad que el aparatito cansa de narices. Pero bueno, más o menos ni tan mal. Pega algún tirón, pero no es un tirón demasiado fuerte, lo puedo sujetar bien. Así que perfecto, voy a seguir. Bien, pues hasta aquí, porque ya lo que queda no está limpio y a mí no me da tiempo ya a limpiarlo. Y luego a la tarde Erika le tendrá que pasar la esponja. La esponja y el cacharro ese que hemos comprado. Que por cierto, no sé si no me está saliendo otra vez el orzuelo. Tengo el ojo un poco para allá. El cacharro este. Le pasará el cacharrito este y la esponja. Muy buenas, gente, me voy a poner con la esponja ya, lo tengo aquí preparado, la esponja con la paletilla esa que hemos comprado y voy a ponerme ya, han pasado 1 hora y media desde que Ana ha terminado de rejuntar, yo creo que llego a tiempo. El brazo le tengo bastante bien, la verdad, he estado haciendo ejercicios para recuperarme y luego pues mucho Voltaren y radiosalil y así, y la verdad que estoy bastante bien, pero tengo que tener cuidado, así que quien se va a encargar de rejuntar esa pared va a ser Ana. Debe ser que con la tolva al 8 no le pega tanto golpe y ella, como habéis visto, tiene más brazo que yo, aunque parezca que yo estoy más fuerte, pues no siempre es así, como ella curra con los brazos mucho, pues está bastante fuerte de brazos y aguanta bien el taladro, así que va a ser ella quien lo haga y yo me encargaré de repasar después y de hacer ensaladas. Voy a empezar de primera solo con la esponja, a ver qué resultado me queda. Para mi parecer es un sistema que no te ahorra nada. Puede ser que un poquitito menos de limpiar con la esponja, puede ser, pero aún así tienes que limpiar con la esponja. Entonces yo creo que no nos sirve el sistema ni de la tolva ni de la manga. Yo creo que con la mano, si apuntas bien y más o menos das en el sitio, limpias parecido la piedra. Si estás y no tienes buena puntería y manchas toda la piedra, pues puede que sí que te ahorres algo de tiempo, porque con la tolva vas a ir en el agujero, pero es que tienes que repasar. Hay que repasar las juntas, si no, no quedan bien. Bueno, soñadores, vamos a ver la obra. Han pasado 2 días. A ver si no me hostio aquí la escalera. ¡Ole! Yo no me había asomado. Voy a ser la revocadora oficial, ¿eh? Luego tú le pasas esa esponjita. Ha quedado bien, tío. Ha quedado muy bien. Nuestra cabaña. ¿Veis?
Aquí hay chorretones. Sin revocar y revocado. ¿Dónde hay chorretones? Ahí. He pensado que como esta parte y esa parte de ahí, que es la que peor está, le pasemos un poquitito el cepillo, pero a mano. Es que aquí ya no me dio tiempo. ¡Hala! ¡Hala! Eso no me he dado cuenta yo. Sí, hay algunos fallos. Tenemos que mejorar. Bueno, esta parte era de lo primero que hicimos. Hay alguna mentirijilla, esto no está tan bien. Pero, mayoritariamente, esta parte está muy chula. Esta parte de aquí ha quedado guapísima. ¡Guapísima! Hemos sacado varias conclusiones. Hemos probado varios revocos, ya lo habéis visto. La verdad que además estamos usando la misma y tiene que ser ya la misma. Nos gusta mucho el resultado del color, porque es un blanco grisáceo que no es muy ni blanco ni es gris. No nos gusta, hay muchas cabañas que revocan con gris y nos resalta el rejunte y no queda tan bonito. Nos parece que queda mejor así, conseguido el color que queríamos. Sí. Ahora, conclusiones. Hemos probado con manga, ya sabéis que experimentamos en otra pared. Hemos probado con la máquina asesina de brazos. Me lesioné, la verdad que me he recuperado bastante bien, pero aún tengo el codo un poco así. Ahí yo saco dos conclusiones. Una, no tengo suficiente brazo, músculo, para aguantar la tolva. Y dos, la arena tiene piedritas. Ah, sí, las piedras hay muy veces pequeñas. Que se enganchan y te pega tirón. Normalmente lo mete con, es un sinfín que va girando así, lo mete con el resto de la masa, pero si esa piedrita pilla en la espiral que tiene el propio sinfín y se traba, se te traba el taladro. Y claro, si tienes suficiente brazo, el taladro no se te va, pero como no tengo suficiente musculatura, ya habéis visto el desastre que ha sucedido y el dolor. O sea, no os imagináis qué hostia me metía, que me giraba todo el brazo y el daño que me hacía. También ibas con el codo mal. Bueno, después de eso probamos lo que nos dijeron, bajarle a 8. Y entonces la utilicé yo y bastante bien. Hubo algún momento que me pegó algún tirón, pero yo creo que no tan fuerte. Aún así no nos termina de convencer. Hemos pensado que vamos a usar la técnica del remix. Es decir, habrá momentos en los que usemos la tolva, porque la verdad que es muy rápida. Cuando tienes rellenar dentro para que entre salte bien dentro, sí. Te viene muy bien. Luego tienes que limpiar bien con la esponja para que se quede bien el resultado. ¿Y qué trabajo te estás quitando? Es que no sé, a mí me parece que queda muy vasto solo con cepillo. No sé, tendremos que aprender. Somos unas novatas, sí, ya lo habéis visto que somos unas novatas. Pero bueno, gente, esperamos que lo hayáis pasado bien. Nos queda aún toda esta mitad por terminar. Y cuando la terminemos, nos pondremos con algo muy importante, que es bajar todo lo que tenemos aquí. Parece que no, pero hay casi, habrá un 80 o así de altura. Equivaldría a estar en la planta de arriba de la cabaña. O sea que toda la parte de abajo está cubierta. Está cubierta. Creemos que la mayor parte es piedra, o sea, vamos a sacar más piedras. No sabemos qué habrá, que nos encontraremos. Pero va a ser curro durete. Ya lo habéis visto, así que no os perdáis los próximos capítulos, que viene algo interesante. Vamos a ver, porque es que además posiblemente nos encontremos una sorpresita con el tema del manantial. Vamos a intentar en la medida de lo posible sacarlo de casa. Porque aunque tengamos el agua desviada, no deja de ser agua dentro de casa. Si conseguimos desviarla por fuera, mucho mejor. Vamos a ver en cómo es, qué estado está el asunto. Y si encontramos roca madre, porque mirad, bueno, aquí tenemos el plástico, como veis, que es el que nos desvía el agua de la pared de la casa. Esto pinta a roca madre. Todo esto es roca madre. Y aquí tenemos la esquina de la casa. Entonces, creemos, casi seguro, que todo este lado, toda esta parte de la casa está apoyado directamente en esa roca madre. El agua que sale en la cabaña va por dentro de esa roca. Igual no va por dentro, igual va por encima. No lo sabemos, hasta que no bajemos aquí no lo podemos descubrir, pero la intención es intentar desviarlo. ¡Qué emoción! Yo tengo ganas de saber qué hay ahí abajo. Sí, estamos nerviosos, pero todavía tenemos que revocar. Así que no os perdéis los siguientes capítulos. Vamos a seguir. Nos vemos el domingo que viene aquí en Éramos una vez.